Vamos a ver, criterio de selección para este tipo de pacientes. Hay muchos criterios de selección. Vamos a irlo intentando poco a poco de ver. En cuanto a la refracción, un hemétrope, habitualmente nosotros preferimos hacer la cirugía refractiva con láser corneal. En miopías bajas, cirugía refractiva con láser corneal. En miopías altas, lente fáquica, bien monovisión, EDOP o difractiva. Miopías medias, preferimos la cirugía refractiva láser o también las lentes fáquicas guiados por otros criterios. En cuanto a la hipermetropía, no hay lentes fáquicas de presbicia para hipermetropía, pues nos decidimos por el láser, tanto en miopías bajas como en miopías medias. Siempre que hagamos una monovisión miópica en un tratamiento, siempre prueba con lentes de contacto y buscando la máxima tolerancia miópica residual para que el tratamiento sea lo más alargado en el tiempo. Por edad, pacientes más jóvenes nos definimos por cirugía refractiva láser, de más edad por lente fáquica, cuidado con la monovisión lente fáquica por el alto de foco y la tolerancia, y en intermedio pues nos guiamos uno u otro por otros factores. Siempre estereosis, menos o igual a 50 segundos por arco, monovisión, más nunca monovisión. Siempre acomodación, vergencia, miosis. Es importante esa triada y la tenemos que explorar. Y hay que explorarla siempre con un cover test de lejos y de cerca. Hay que hacer siempre un estudio de acomodación con flipper para entender la flexibilidad acomodativa monocular y binocular. Esto hay que hacerlo siempre para saber si el paciente sirve o no sirve. Entender que la acomodación, vamos a alinear ambos ojos, que no es necesario un enfoque exacto. Importante la contracción pupilar. Con un oclusor, un flipper de 2 minutos podemos entender si hay un problema y nos va a dar problema al paciente y tenemos que descartarlo. Distinguir entre disfunción de emergencia y disfunción acomodativa. Dependiendo si el cobrete o la flexibilidad acomodativa es normal o anormal, sabemos dónde tenemos el problema y tenemos que tratarlo antes. En cuanto a la acomodación de emergencia de lente fáquica, hay mucho publicado, pero siempre entender que la evidencia es insuficiente. Cuando hay una acomodación o contracción del músculo ciliar, hay una disminución de la cámara anterior. La reducción del bol en los estudios es mediante fotopia o mediante acomodación con luz, pero nunca, o farmacológica, pero nunca en la acomodación. Por eso los estudios están muy exagerados. El bol, por lo tanto, no parece provocar diferencias significativas en la amplitud acomodativa, porque cuando se hacen los estudios se hacen o bien farmacológicamente o con alta luz. No en la acomodación, en que la miosis es el cambio de la dinámica pupilar es muy pequeño. Entender. En las lentes fáquicas, una ICL, la magnificación de la imagen es buena para la acomodación, por lo tanto nos va a permitir ver mejor. La irritación mecánica es desfavorable, pero es transitoria. Y siempre que una paciente tenga gafas, el eliminar el prisma de la gafa hace que sea desfavorable para la acomodación cuando hacemos un procedimiento refractivo. Importante, miopes altos con lentes. Hay siempre un mayor retraso acomodativo, va a aumentar la demanda y desaparece el efecto prismático. Hay que tener mucho cuidado con hipercorregir porque vamos a tener espasmos acomodativos, vamos a tener astenopia y el paciente va a estar muy mal. La dinámica pupilar en acomodación, en el presbiláser, ¿qué va a hacer? Va a cambiar la aberración esférica y por lo tanto va a tener un componente de defocus diferente. Una buena dinámica pupilar, buenos resultados. Lo mismo en la lente fáquica, un bol alto va a impedir una buena dinámica pupilar y una mala dinámica pupilar nos va a provocar astenopia y nos va a dar problemas. Pero ¿qué es lo que ocurre? No tenemos aparatos que nos midan la dinámica pupilar binocular. Tenemos aparatos que nos pueden medir la refracción binocular, incluso la aberración binocular, pero no la dinámica pupilar. Y eso es importante. ¿Qué tenemos? Podemos medir la dinámica pupilar en iluminación, pero no es suficiente. Nos puede ayudar, pero no es suficiente. Las aberraciones, ¿vamos a trabajar con aberraciones? Evidentemente, en pacientes de cirugía refractiva corneal la aberración es importante, ya lo ha explicado el doctor Cadalso. Pero las aberraciones ópticas también hay que tenerlas en cuenta en las lentes fáquicas de presbicia, según tenga un componente esférico o una lente que sea difractiva. En cuanto a la lente fáquica de diseño esférico, esta es una patente que está cerrada, ya ha explicado Joaquín, la curva de desenfoque, sabemos que puede tener una profundidad media de 2 dioptrías aproximadamente, según lo publicado, pero está pendiente de que estas lentes fáquicas, el diseño esférico va a depender mucho de la pupila y de la cantidad de aberración que quede. Como no sabemos qué aberración tiene la lente, por lo menos yo no lo podía averiguar, entonces no sabemos cuál va a ser el resultado. Supongo que los que participan en el estudio sí lo saben. Por eso hay que saber algo que es importante, qué aberración tiene y cuál va a quedar. Exactamente una lente fáquica de diseño difractivo. Se va a comportar con todas las ventajas e inconvenientes de los diseños difractivos. En este caso, en curvas de desenfoque más jóvenes parece que está mejor, pero sin embargo, en pacientes mayores se comporta como una lente bifocal. En cuidado,
Cuidado, hay que saber las aberraciones previas, porque la propia cirugía de la lente va a provocar un quadrafoil en la incisión, va a provocar en miopías hartas un aumento del trifoil, y saber siempre que la aberración esférica, por el propio diseño de la lente, la potencia de la lente, va a aumentar cuando metemos una lente fáquica de más de 9 dioptrías. Eso hay que tenerlo en cuenta si además tiene un componente esférico. ¿Qué nos puede aportar el Pentacam? Bueno, pues saber la imagen del iris escotópica y mesópica, saber una serie de parámetros y sobre todo saber el rendimiento del origen visual. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, cuando vamos a trabajar con aberraciones, tanto en presbicia, en láser como con lente, la aberrometría total corneal, la interna y la de todo el ojo, para saber de qué estamos hablando y qué es lo que nos vamos a encontrar. Es fundamental. Por lo tanto, si tenemos una pantalla de aberrometría que podemos seleccionar el diámetro en el que trabaja, las distintas aberraciones, tanto esféricas como cromáticas, y individualmente cada una, tenemos una ventaja a la hora de seleccionar a los pacientes y qué procedimiento va a ser el indicado. Pero además es importante saber la evolución del cristalino, porque el cristalino está ahí, tanto si pasemos la cirugía en córnea como si la hacemos con una lente. Y las cataratas nucleares van a aumentar la aberración esférica positiva en el tiempo. Y por lo tanto tenemos que saber a medio y largo plazo qué va a pasar con esa aberración esférica que lleva la lente esférica y esa aberración esférica que tiene la córnea, para marcar un pronóstico. El centrado es fundamental, claro que es importante el centrado. Es importante el centrado en cirugía refractiva. Lo más importante, de hecho, este es un caso de un paciente operado con presbilasia en el 2010 y en el 2019 antes de ponerle una lente trifocal. No ha cambiado absolutamente nada la distribución de potencia, porque se ha hecho un buen centrado. Lo mismo pasa con la lente fáquica de presbicia. El centrado de la lente va a determinar tanto si tiene un componente esférico como si tiene un componente difractivo. Para eso, ¿qué tenemos? Seleccionar adecuadamente el paciente, como resumen. Ver las aberraciones totales, las aberraciones del cristalino, las que vamos a provocar, las aberraciones corneales. ¿Para qué? Para saber cuál es el rendimiento visual total y dónde se está la aberración. Si es en la córnea, si es en el cristalino, y cuál es la que le vamos a proporcionar al introducir una lente. Saber también algo importante, dónde está el vértice de la córnea, para saber si está indicado a poner una lente asférica, si está indicado poner una lente difractiva. Para eso tenemos que saber el short move, tenemos que saber también cuáles son las aberraciones corneales y cuáles son las aberraciones totales para tomar una correcta decisión, irnos por un camino o por otro o descartar al paciente. Importante, todas estas aberraciones tienen que estar bien de individuales, porque todos estos pacientes que tienen estas aberraciones esféricas como trifoil, quadrifoil, etcétera, están en los límites, vamos a tener peores resultados. Cuidado con las de quinto y sexto orden, sobre todo en pacientes con ojo seco. Y el short move es diferente o más tolerado en pacientes refractivos EDOF que en difractivos. Importante saber también, sobre todo, saber si tienen algunos quistes. ¿Por qué? Porque cualquier desplazamiento de la lente o un TIL nos va a provocar alteraciones. Si vemos un desplazamiento de la lente, recordar que las aberraciones esféricas se afectan especialmente por la pupila y que también, sobre todo, dependiendo del número de aberraciones esféricas más negativas, afectan especialmente por el descentramiento y un poquito menos por el TIL. Como conclusión, en prepérvita y previa, absoluta precaución. Si existe disfunción binocular y hay que explorarla antes y no se hace, especialmente las verticales, cuidado con las grandes ametropías que nunca han usado lente de contacto por el prisma de la gafa, miopes que estudian sin gafas y no acomodan, hay que trabajarlos antes porque el resultado va a ser muy malo, cuidado con las insuficiencias de convergencia y todo esto hay que tratarlo antes de la cirugía, si no vamos a tomar una decisión incorrecta. Estos son los artículos científicos. Muchas gracias. Muchas gracias.